Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde se encuentren. Vamos a comenzar con unas clases de sistemas polifásicos. Eh, Son varias. En estas clases trataremos los sistemas monofásicos, una sola fase. Sistemas bifásicos, dos fases activas y un neutro. También llamados sistemas de tres conductores. Y dentro de los bifásicos pues tenemos esos tres hilos, dos fases y un neutro. Los sistemas trifásicos son tres fases que pueden estar conectados en estrella o en triángulo, o lo que es lo mismo, muchas veces lo llaman en la nomenclatura, lo llaman en estrella, lo llaman Y en el triángulo lo llaman delta. También existen los sistemas hexafásicos, más de tres fases, lo llaman los de seis fases, hexafásicos, seis fases. Se usaban anteriormente para rectificadores en seis fases. No voy a entrar en detalle con los sistemas hexafásicos. Bien, bueno, dos cosas importantes. Vamos a representar los sistemas polifásicos usando el siguiente símbolo que se encuentra ahí. Dos conductores, en este caso conocemos para el monofásico sería fase y neutro. Este sería el símbolo para usar, y la expresión de esta tensión en función del tiempo, que estaría en este circulito que está aquí, tiene esta forma: B de t tiene esta forma, B sub m, un valor máximo, que sería este valor que está aquí, por el coseno de omega t más phi. Phi es el ángulo de desfase que existe, y aquí está medido entre este punto y el eje vertical, ¿sí? Ese es el ángulo phi. El valor máximo ya les dije cuál es el valor máximo, tiene un valor mínimo también la señal en ese punto. Y la frecuencia omega. La frecuencia omega la vamos a definir en radianes por segundo, la frecuencia angular en radianes por segundo. También este es igual a 2 veces pi, el número pi, por la frecuencia de la señal. Generalmente para estos sistemas pues la frecuencia es 60 Hz o 50 Hz, dependiendo del país donde se encuentre. Y phi, hemos dicho, es el ángulo de fase. Bien, ¿cómo hacemos esto para que sea más entendible? Bueno, hagamos un ejercicio donde vamos a aplicar un sistema monofásico alimentando algunas cargas, y podamos calcular cuál es su respuesta. Para esto pues voy a hacer uso de una hoja en Excel que dice lo siguiente. El ejercicio dice: en una vivienda residencial se tiene un sistema monofásico con una tensión de alimentación de 120. La vivienda alimenta varias cargas monofásicas, en este caso, todas conectadas entre fase y neutro. Y a continuación podemos ver la lista de las cargas. Tenemos como carga 1 un televisor de 20 vatios, como carga 2 una lavadora de 500 vatios, como carga 3 un horno eléctrico con una potencia de 1000 vatios, carga 4 un refrigerador de 300 vatios, y como carga 5 varias luces LED con un consumo total de 100 vatios. Son varias, ¿no? Generalmente esos son de 16 vatios, 32 vatios, las luminarias LED, así que son varias. Bien, ¿qué me piden? A resolver, primero determina la corriente consumida por cada una de las cargas conectadas en el sistema de 120. Calcule la potencia total consumida por todas las cargas en el sistema. Y me preguntan si el sistema eléctrico está diseñado para soportar un máximo de 20 amperes. Determine si la corriente total supera la carga permitida. ¿Qué debo hacer en ese caso? Bueno, en este caso lo que tengo que hacer es calcular la corriente total y ver si es mayor o menor que 20 amperes, nada más, ¿verdad? Y como punto 4 o pregunta 4, es necesario distribuir
reducir las cargas para evitar la sobrecarga, lógico. Esto sería un caso de que la corriente me diera mayor a 20 amperes, tendría que ver cómo la redistribuyo o la reduzco, ¿verdad? Bien, entonces ¿cómo resolvemos el ejercicio? Vamos primero a hallar la corriente consumida por cada una de las cargas conectadas al sistema de 120 voltios. Dado que todas las cargas están conectadas entre fase neutra a una tensión de 120 voltios, la corriente consumida por cada carga se calcula utilizando la siguiente fórmula. Prácticamente es la potencia dividida entre el voltaje por el coseno de phi, el coseno en este caso el coseno del factor de potencia que tiene el desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿Bien? La potencia viene expresada en vatios, el voltaje en volts, ¿sí? ¿Okay? Y estos son los cálculos en detalle, y aquí están los valores en Excel, ¿sí? Ya puede servir después este ejercicio para yo cambiar las cargas, y yo para cualquier otro ejercicio pues ya tengo los resultados, ¿verdad? ¿Sí? En este caso aquí está para cada carga 1, lo podemos ver el cálculo que es, ¿verdad? Y aquí está hecho en Excel. Bien, la carga 1 son 200 vatios. Si yo divido la carga 1 según la ecuación, 200 vatios dividido entre 120, pues me daría esta ecuación que está aquí, que es la ecuación que está aquí en Excel, ¿verdad? Eso me daría que la corriente vale 1,67. Lo mismo lo puedo hacer para la lavadora, para la carga 2. En el caso de la lavadora, directamente tengo que aplicar que sería la potencia de la lavadora, que son 500, la tensión que es 120 en la ecuación, y el coseno del ángulo phi. En este caso he supuesto para las cargas de lavadora y refrigeradora un factor de potencia de 0,8. ¿Qué quiere decir? Que el coseno de phi vale 0,8. Entonces yo lo que hago en esta ecuación, como lo pueden ver aquí, es yo divido 500 entre la tensión que vale 120 y el coseno de phi que está en la L32, ¿verdad? Que es 0,8, y eso me da 5,21. ¿Sí? La carga 3 sería un horno, es una carga resistiva, factor de potencia 1, por lo tanto el coseno de phi sería 1, ¿verdad? Sería 1000 vatios, en este caso 1000 vatios entre 120 voltios, en este caso sería 8,33, que es lo mismo que dice aquí. Bien, la carga 4 es un refrigerador, una nevera, un refrigerador, ¿sí? En este caso tengo que hacer algo similar a la carga 2, ¿sí? Sería la potencia que son del refrigerador, 300 vatios, dividido entre el voltaje que es 120, y dividido entre el coseno o factor de potencia, que sería coseno de phi 0,8. En ese caso, esta es la ecuación, sería 300 sobre 120 por 0,8, que es lo que está aquí, ¿verdad? 300, 120, 0,8, eso da 1,88, que es lo que da aquí 313, 313. Pero ¿qué pasa? Estas dos corrientes las vamos a ver más adelante, de que tanto la carga 2 como la carga 4 pues tienen dos componentes, tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Porque tiene un ángulo de desfasaje en este caso de 36 grados, que es el coseno de phi 0,8. ¿Sí? Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente con la carga 5 lo que hago es dividir todos los LED, que son 100 vatios, divididos entre la corriente, la potencia de 100 vatios dividida entre la tensión de 120, debería ser 83. Acá tengo que calcular
los dos componentes, porque ahora era 5.21 para la carga 2 y la carga 4. En la componente real sería 5.21 por 0.8 y la componente imaginaria sería 5.21 por 0.6. 5, aquí coloqué 0.8, 0.6 y multiplico. Aquí multiplico 5.21 por 0.8 me da 13 y 5.21 por 0.6 me da 3.125. Igual hago para la carga 4. La carga 4 sería el valor que me dio 3.13 por 0.8 más 0.6 sería 2.50 para la parte real y 1.88 para la parte imaginaria. O sea, los componentes activos de la corriente y los componentes reactivos de la corriente, ¿verdad? Si lo quieres ver de esa forma o de ese punto de vista. Bien, la suma vectorial para hallar la corriente total pues sería la suma vectorial. ¿Por qué? No es la suma aritmética, porque estas corrientes tienen tanto una parte, la carga 2 tiene una parte real e imaginaria y la carga 4 también tiene una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, digamos, tengo que hallarlos vectorialmente. Entonces, como estoy haciendo suma de vectores, pues estos dos vectores de la carga 1 y de la carga 3 y de la carga 5 sí tienen solo parte real, ¿verdad? Entonces por eso yo lo coloco. Los que tienen I1, I2, I3 tienen solo I1, I2, I3, I4 y 5, pero tengo que diferenciar lo que es la parte real y la parte imaginaria. En este caso, los componentes de la parte real, la parte activa de la corriente sería I1 más I2 más I3 más I4 más I5, pero sus partes reales sería 167 más 417, aquí se ve, más 083, que sería la otra parte real de la carga 3, más la parte real 2,5 de la carga 4 y finalmente la parte real, solamente la parte real no tiene imaginaria, 0,83 en la carga 5. Eso suma 17,50. Ahora, las partes reactivas de las corrientes serían las dos que tienen parte reactiva, sería 3,125 que tiene la carga 2 y 1,875 que tiene la carga 4. Sumando estas dos, esto es 5,01, pero esta sería la parte 5 amperes. Bien, para poder hallar cuál es el vector final resultante de la corriente, tengo que hallar el módulo de ese vector, que sería la parte real, que es 1750, y la parte imaginaria, que es 5. Entonces lo que hago es 1750 al cuadrado y 5 al cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de 1750 al cuadrado dividientes más 5 al cuadrado serían lo que aparece aquí. La corriente total sería la raíz cuadrada de 306,25 más 25, eso daría 18,2. Como pueden ver, esa sería la corriente total que tiene el circuito conectado. ¿Qué potencia consumida tengo conectada? Bueno, la potencia que tengo total consumida es simplemente la suma de todas las potencias. Todas las potencia total de P1, P2, P3, P4 y P5. 200 más 500 más 1000 más 300 más 100 son 2100 vatios que yo tengo conectado. La corriente total no supera los 20 amperes, la pregunta 3, ¿verdad? Porque me dio 18,20 y sí, el circuito no supera los 20 amperes. Por lo tanto, por lo que no es necesario que yo realice ninguna redistribución o reducción de las cargas, ya que el sistema puede operar de manera segura con las cargas indicadas, ¿sí?, sin ningún inconveniente. Esto sería todo por ahora, lo que es la parte de este ejemplo de sistema monofásico.
Luego daremos unos de bifásicos y seguiremos con el trifásico y así sucesivamente en otras clases. Muchas gracias por su atención y sigo pendiente de muchos más videos para compartir con ustedes. Gracias.